que cabe resumir con las palabras de Parry. Dice este autor: en la Eneida el lector puede escuchar dos voces distintas, una voz pública de triunfo y una voz privada de añoranza, una voz oficial que celebra la gloria de Eneas, de Augusto y de Roma, y una voz personal de Virgilio que habla de desconfianza, de tragedia y de muerte. Pero el hecho de que la Eneida pueda dejar un pozo de pesimismo, una idea evidente de lo doloroso que resulta alcanzar unas metas como las que se propuso Eneas, no puede más que enfatizar para un lector no tan crítico el valor de los resultados. Incluso bajo este prisma, cabe interpretar esa doble lectura virgiliana. El hecho de que exista un personaje capaz de vaciarse de sí mismo, renunciando a su yo más humano, a sus relaciones familiares y amorosas, a su patria y sus amigos, capaz de conducir a un pueblo hasta la obtención de un reino, siguiendo los designios divinos expresamente manifestados en varias ocasiones, refuerza la figura del descendiente de Iulo, figura intencionadamente parangonable con los grandes héroes, con el mítico Eneas, pero también, sobre todo a través de las artes plásticas, con el heroico Alejandro Magno. No vale como referente, en mi opinión, la simplista afirmación de Servio, el comentarista virgiliano que puede servir como portavoz de la opinión corriente en el siglo IV. Según él, esta es la interpretación de Virgilio: imitar a Homero y elogiar a Augusto a partir de sus antepasados. Se queda muy poco. Es claro que si la lectura de la Eneida sigue suscitando hoy todavía interpretaciones nuevas, por más que se trate de lucubraciones de eruditos, su misma riqueza sugerente debía de admitir, en un contexto indudablemente con otras claves, muy diversas y muy contrapuestas reacciones. Y que éstas eran favorables a Augusto en general, no cabe ninguna duda, y así lo prueba el mero hecho de que en el siglo IV haya quedado como el objetivo primero. Sabemos, además, que partes de la Eneida fueron recitadas mientras vivía el autor y que muy pronto se convirtió en estudio obligado para los escolares. Pueden servir de testimonio fehaciente las propias paredes de Pompeya, donde la Eneida, no solo los primeros versos aparecen ahí, sino que ya se convierte en objeto de manipulación satírica. Cuando uno asume un texto literario y juega con él, es cuando realmente lo tiene por suyo, ¿no? Este último, ¿no?, ese que dice: a los pañeros y al búho yo canto, no al héroe y las armas. El búho o la lechuza era el patrón de los fulones, que en español no tienen una traducción porque hacían muchas más cosas que lo que hacen hoy los tintoreros. Que ese objetivo estaba en el ambiente lo prueban las reiteradas referencias de los poetas contemporáneos, implicados con más o menos entusiasmo en la tarea. Además de Virgilio, Horacio, que en la epístola 1.3 pregunta: ¿quién para sí asume escribir las gestas de Augusto? ¿Quién por edades futuras sus guerras y paces difunde? Y en la sátira 2.11: oh, si tanto deseo de escribirte arrebata, atrévete a decir las hazañas del César invicto. Como estas traducciones, mientras no avise lo contrario, están hechas ad hoc. Son mías y hechas hace poco. Ahí está Propercio, ahí está incluso otros autores que no nos da tiempo de ver aquí, los que están fuera del ámbito de Mecenas, por ejemplo Ovidio, especialmente en los fastos, ¿no?, donde hay elogios encendidos de Augusto, como él mismo recuerda desde el destierro, ¿no? Le dice: yo te elogiaba y tal, pero no me haces caso. También Manilio, por ejemplo, que en su tratado sobre astronomía, sus versos sobre astronomía, también hace surgir la figura de Augusto. Incluso Tibulo, que andaba por otros derroteros, pero por lo menos la grandeza de Roma también asoma
en las elegías tibulianas. En todo caso, Virgilio ha ido mucho más allá. Hay sí elogio del príncipe a partir de su estirpe, pero sobre todo hay un amplio cuadro de las virtudes consideradas genuinamente romanas con la pietas al frente. Pietas que tiene que desarrollarse tanto en el ámbito personal y social como en el religioso. Una invitación a tenerlas presentes como identidad de un pueblo que había estado demasiado tiempo a la deriva y que ahora Octavio César Augusto, privilegiado por los dioses, se esforzaba por restaurar. Digamos de pasada que en las bucólicas Virgilio hace referencia, entre otras cosas que no son aquí del caso, al problema social que tuvo que enfrentar Octavio cuando quedó al frente de los asuntos de Italia, mientras Marco Antonio, más listo teóricamente, se encargaba de Oriente. El gran problema social que tuvo que enfrentar Augusto fue nada menos que repartir las tierras prometidas a los veteranos del ejército tras la batalla de Filipos, en la que derrotaron a las tropas de Bruto y Casio. Reparto que inevitablemente había de hacerse a costa de los campesinos, agricultores. El propio Mantuano parece haber sido víctima de estos repartos, como reflejan sus églogas 1 y 9, pero al parecer él se salvó y en todo caso el emperador supo compensar de alguna manera a los perjudicados, porque aunque no sabemos el resultado que tuvieron las gestiones particulares de Virgilio, es muy significativo que no hubo grandes revueltas como consecuencia de esta situación. Esto demuestra también la gran altura política, en mi opinión, sobre la persona, queda en otro ámbito, de Augusto. En las geórgicas, sean o no obra encargada ya por Mecenas, el Mantuano desarrolla una especie de programa de actuación para los nuevos tiempos, dando al cultivo de la agricultura, la ganadería y esa gran empresa que era entonces la apicultura, una dimensión de la que hasta entonces había carecido. Fijaos que además la apicultura es la última, y ahí está otra especie de metáfora del estado ideal después del lío que había vivido Roma, ¿no? Un enjambre mientras se está formando un disparate, todos los animales vuelan en distintas direcciones, no saben qué hacer, pero una vez que se ha establecido el orden, ya cada uno sabe exactamente lo que tiene que hacer y además lo hace. Entonces hay toda esa metáfora que ya utiliza Virgilio magistralmente. Esto es ahí. Las geórgicas ya responden, aunque no sea la respuesta inmediata a una sugerencia sin más de Mecenas, pero responden a algo que estaba en el ambiente. Había que renovar de alguna manera el cultivo, el mundo del campo, porque con las guerras civiles y con otros problemas que había habido de carestías y demás, pues había dificultades de abastecimiento, etc. De hecho, no solamente están las geórgicas, hay un libreto del César, que se llama Higinio, también tiene un tratado de agricultura, y Varrón también publicó su de agricultura ya antes de la llegada de Virgilio a Roma. De todas maneras, no vamos a ver ningún texto de estas obras, porque no da tiempo, aunque incluso en el libro primero de las geórgicas, el poeta de Mantua pone sin reservas a Octavio como el dios salvador que espera Roma. En efecto, tenemos ahí la más leída, traducida y estudiada de las obras salidas de un calamus latino, la Eneida, que sin embargo, según la tradición, bueno, si se enciende, bendito sea Dios, la tradición más arraigada quedó sin terminar a juicio del propio autor, pero esto tendríamos que dedicarle mucho rato, porque no estoy yo muy seguro de que fuera no terminada por esa razón. De tan magna obra he seleccionado dos pasajes,
entre los muchos que cabe aducir como fundamento de un apoyo a la figura del emperador. Se trata, por un lado, del episodio inicial de la tempestad, por cierto, un topos literario que está en todos los poemas épicos clásicos, tempestad calmada por orden de Neptuno, que inaugura programáticamente un poema en el cual se representa el conflicto entre el orden y el desorden, entre fuerzas de la tierra y divinidades olímpicas, entre locura y razón. Tenéis el texto, aunque no aparezca ahí. Ya os digo, intento reproducir el ritmo cuantitativo latino mediante acentos en español y por lo tanto, bueno, pues no me importa que no me atendáis, sino que miréis que no, porque yo siempre digo que cuando a alguien se le habla hay que mirarlo a la cara, ¿no? Pero como tenemos el papelico, vale mirar el papelico. Dice, es Eneida 1, mira que bien, a lo mejor hasta lo podemos ver, 148-156, ¿no? Dice, y como en un gran pueblo, madre mía, cuando a menudo ha surgido una revuelta y el vulgo innoble su espíritu inflama, vuelan antorchas y piedras, la furia aporta las armas. Si tal vez ven a un varón por su lealtad y servicios respetable, se callan y aplacan los oídos atentos, tan guapo como Pontifex Maximus, porque he hecho una especie de selección, ¿no? La primera era Augusto con la corona esta, ¿no? En fin, aquí lo tenemos como Pontífice Máximo por aquello que decía de la importancia de las imágenes, ¿no? Sí, hombre, esto va también, qué bien. Bueno, entonces ya, si no os mováis, pues ya. Con el recurso a los símiles, que permite al poeta aportar elementos no vinculados directamente con la narración, Virgilio puede sugerir a un lector u oyente, no olvidéis que en esta época la lectura mental no existía, ¿no? Es un invento medieval, ¿no? Una biblioteca en aquella época debía ser algo curioso, porque no concebían leer solo con los ojos. Pues bien, digo que a cualquier oyente, el parangón con las circunstancias que han vivido recientemente le sonaría al ver esto, ¿no? En un gran pueblo, magno in populo, o sea, Roma, con frecuencia, saete, como sucede en la urbe desde hace varios lustros, surge la sedición y el populacho innoble, fijaos, innobile vulgus, no por supuesto los nobles, ni siquiera, o sea, el senatus, ni siquiera el populus, senatus populusque, sino el vulgus innobile. Virgilio es un genio, eso hay que reconocerlo, toma las armas que le son propias, teas y piedras, armas en sí mismas despreciables, y esas armas no tienen más desencadenante que la furia, la locura, la pérdida de la cordura, la enajenación. Enfrente aparece en primer lugar la pietas. Antes incluso de mencionar a Virgilio pone tum pietate grauen, o sea, antes de mencionar al virum, primero es pietate. Esta es la clave para que todo el mundo tenga claro lo que se pretende, que junto con los servicios prestados a la comunidad hace respetable al hombre de paz, capaz de calmar la situación con su simple palabra, dictis. Hombre parangonable al Creador, genitor, que aparece guiando sus corceles sobre un carro, como el que lleva el general en el triunfo solemne. No olvidemos que todo esto ha ocurrido después de Accio, año 31 a.C., en una batalla naval, precisamente, y por lo tanto, habiendo ya transcurrido todas las celebraciones de triunfos y demás. O sea que la imagen es muy clara.